Podemos es de Eduardo Gutiérrez. ¿Me prefieres aquí, Eduardo? Prefiero aquí. Prefieres aquí, donde tú estés más cómodo. Minuto y medio que empieza a contar a partir de ya. Adelante. Ya. La causa fundamental de que haya tanto paro y de que las empresas no creen empleo la tienen la explicación los empresarios europeos. En una encuesta europea, el 62% de los empresarios europeos dicen que tienen un problema fundamentalmente de ventas. ¿Por qué? Porque los salarios se han deprimido. ¿Y por qué se han deprimido? Porque la reforma laboral del Partido Popular lo que quería deliberadamente es deprimir los salarios. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo único que tenemos que hacer es lo que nos aconseja la Organización Internacional del Trabajo, la OCDE, incluso el Fondo Monetario Internacional, recomiendan subir los salarios, aunque sea moderadamente, porque será la única forma de recuperar la actividad de las empresas, porque conseguirán vender. Por eso, Podemos propone una subida moderada de salarios del poder adquisitivo y, por descontado, también de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, porque no solamente soluciona el problema de los parados pobres, de los trabajadores pobres que cobran 400 y 500, sino que además soluciona el problema de las ventas de las empresas y de esa manera el empleo aguantará y además podrá ocurrir que si suben las ventas se cree empleo. 0 segundos, muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Me voy ahora con Alberto Nadal del Partido Popular. Álvaro, Álvaro Nadal del Partido Popular, que tendrá minuto y medio a partir de ya. Adelante, Álvaro. Estamos en una oportunidad histórica, porque es la primera vez que en España puede ocurrir algo, que es lo que está pasando ahora mismo, y es que podemos ganar poder adquisitivo y al mismo tiempo ganar competitividad. Ahora mismo los precios del consumo bajan, la cesta de la compra de los españoles está bajando, un 1,4% en los 2 últimos meses, por muchas razones. Baja la luz, baja la gasolina, baja, por ejemplo, el AVE y otros productos que nosotros compramos. Por favor. Eso es lo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que yo tengo que fijarme en el Instituto Nacional de Estadística para decir qué es lo que está pasando. Esto, al mismo tiempo, los salarios crecen moderadamente. Según la encuesta de costes laborales, un 0,3. Según los convenios colectivos, un 0,5. Estamos en ese punto en el que tenemos crecimiento moderado de salarios, ganamos competitividad respecto a otros países y, al mismo tiempo, estamos ganando poder adquisitivo. Es una situación que no se daba antes. Si uno mira nuestra etapa anterior en la zona euro, los precios en España subieron desde que entramos en el euro hasta el año 2011 un 44%. Y, por supuesto, los salarios tenían que subir esto porque, si no, los trabajadores perdían poder adquisitivo. En Alemania, el país más competitivo de Europa, subió un 22%, la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestras empresas perdían competitividad. Cada vez nos volvíamos más caros. Los alemanes metían menos productos españoles en su cesta a la compra y los españoles más productos alemanes. Esto es insostenible. Esto es una situación en la cual perdemos competitividad y se crea paro. Segundos. Ahora estamos en la situación contraria. Tenemos menos inflación que en Alemania, ganamos poder adquisitivo y ganamos competitividad, y así hay que seguir. Gracias, Álvaro. Nos vamos a ir ahora con Manuel de la Rocha del Partido Socialista. Es su turno. Lo voy a poner aquí si prefieres. Y el minuto y medio empieza a contar ya. Sí, mirar, cualquier país tiene dos formas para competir internacionalmente. Puede bajar salarios para producir más barato o hacer las cosas mejor. El Partido Popular lo ha tenido claro, bajar salarios, devaluación salarial. Pero mirar, el salario medio en las ciudades chinas es 2.246 yuanes, es decir, al cambio 336 euros. Es decir, ¿cuánto más vamos a bajar los salarios? No podemos competir a base de bajar salarios. Nuestra propuesta es hacer las cosas mejor, es decir, formación, innovación, tecnología, sectores de valor añadido. Esa es nuestra propuesta. En segundo lugar, tenemos que subir el salario a los más humildes. En España hay 2 millones de trabajadores que están en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Ya hoy en día no se puede decir aquello de la mejor política social es crear empleo, porque hay muchos trabajadores que están en la pobreza. Luego, nosotros proponemos subir el salario mínimo interprofesional al 60% del salario medio en un plazo de 10 años, que es, por cierto, lo que propone la Carta Social Europea. Y, por último, queremos, en el tema salarial, abordar el tema de la brecha salarial. Hoy en día las mujeres cobran un 24% menos que los hombres en los mismos trabajos. Luego, nosotros vamos a ser muy estrictos en una ley de igualdad salarial, y además vamos a llevar el tema de la conciliación de hombres y mujeres, porque queremos una ley de igualdad, hombres y mujeres, conciliación de horarios.
y, sobre todo, igualdad salarial, hombres y mujeres. Muy bien, pues empleado este minuto y medio por parte de nuestros tres contrincantes, nos vamos a ir con el debate. Vamos a empezar con Eduardo, adelante. Sí, el Partido Popular insiste en que se es más competitivo y nuestras empresas son más competitivas cuanto los salarios son más bajos. Los países más competitivos de Europa son Alemania, son Francia, son Dinamarca. En esos países los salarios son sustancialmente más altos que en España. En esos países los impuestos de las empresas los pagan rigurosamente, no como aquí. Sin embargo, son los más competitivos, tienen los niveles de pobreza más bajos y los trabajadores con la tasa de paro más reducida. Por lo tanto, el modelo que insistentemente el Partido Popular de hay que pagar menos impuestos, hay que bajar los salarios, es el modelo que nos lleva a la miseria y la desesperación a este país. No hay que bajar los salarios. Lo que hay que hacer es que no crezcan en exceso, que no se vean forzados a subir porque suben demasiado los precios, que es lo que nos ha pasado en el pasado. Perder 20 puntos de competitividad es muchísimo. Algunos pensaban que de este agujero era imposible salir sin devaluar, es decir, sin que nos echasen del euro. Y es algo que el Gobierno, por supuesto, no ha aceptado, porque España tiene que seguir siendo un país de primera. Pero para ser un país de primera tenemos que tener el control de precios que hay en los otros países, ser igual de competitivos y fijarnos en la competitividad tanto como se fija los países que ha mencionado Eduardo. Alemania, los países nórdicos, tienen una concertación social increíble y están todo el día pensando en la competitividad de sus empresas. Sí, pero es lo que más les en esos preocupa. países los trabajadores y sus son sindicatos mucho más participan en las empresas, en consejos de Estoy vigilancia. hablando yo, Eduardo, por Aquí favor. habéis desequilibrado Entonces, es verdad. No, aquí no hemos desequilibrado nada. Si los salarios los fijan todo el poder a los empresarios. Los salarios los fijan los Es el turno de Álvaro, luego vamos a ir con Manuel. Los salarios los fijan los agentes sociales en sus negociaciones y la negociación Con la colectiva reforma operada. laboral que Y habéis hecho, lo primero que hicieron los agentes sociales, antes de que el Gobierno empezase a tomar ninguna medida, fue hacer un acuerdo salarial en el año 2012, en enero, porque sabían que este país se jugaba muchísimo en su competitividad. Y lo hicieron muy bien. Y lo hicieron como lo hacían los países del norte de Europa. Porque el euro funciona cuando tú estás bien en el euro sin tener en cuenta lo que habían acordado. Me tienes que dejar hablar. Tiene que acabar, sí, vamos con Manuel. Nosotros queremos estar en el euro y para estar en el euro hay que hacerlo también como hacen los países del norte, que es verdad que son más ricos, son más productivos, hablan más idiomas, están mejor formados, tienen mejor sistema educativo. Todo eso lo tenemos que hacer para mejorar nuestro nivel salarial y al mismo tiempo no perjudicarlo subiendo más los precios y subiendo más los salarios de lo que lo hacen los demás. Manuel. Sí, ¿os acordáis cuando hace unos años ser milurista era una cosa horrible? Hoy, gracias a la reforma laboral del Partido Popular, ser milurista es el sueño de muchísimos jóvenes. Hay 5,5 millones de personas que ganan de media unos 650 euros. ¿Alguien piensa que se puede vivir con ese sueldo? Esta es la reforma laboral. ¿Nosotros qué decimos? Vamos a enmendar y derogar la reforma laboral. Hay que recuperar la negociación colectiva, porque sin negociación colectiva no se pueden recuperar los niveles salariales que teníamos. Eso en primer lugar. Insisto, brecha salarial, hombres y mujeres. Nosotros vamos a proponer una reforma del Estatuto de los Trabajadores para adaptar, un nuevo Estatuto de los Trabajadores para adaptar la norma fundamental que regula las normas del trabajo, que es del año 80 a la actualidad, porque, oiga, las carreras profesionales, las formas de emprender, de ejercer, de llevar un negocio han cambiado enormemente. Entonces, la idea es que nosotros queremos impulsar, dar en un marco de negociación colectiva a las empresas toda la flexibilidad interna posible para que el despido sea el último arma que tengan las empresas. Hasta ahora en España los ajustes, cuando venían mal dadas, era a través del empleo. Nosotros, con esta negociación colectiva, en un marco de negociación colectiva, en el nuevo Estatuto de los Trabajadores, vamos a dar flexibilidad a las empresas para que no tengan que despedir. Eduardo. En el año 2007 había 11,6 millones de trabajadores que sus condiciones de trabajo, sus contratos y sus condiciones estaban reguladas por convenios colectivos. Después de la reforma laboral del Partido Popular, en el 2014, esto era el 2007, en el 2014 exactamente 4,7 millones son los que tienen sus condiciones de trabajo reguladas por convenios. ¿Esto por qué ha sido? Sencillamente, la reforma laboral del Partido Popular ha dicho que no siguen vigentes la mayoría de los convenios y que un año después de la reforma todas las condiciones reguladas en los convenios decaían, no tenían validez. Hemos tenido que ir hasta el Tribunal Constitucional. Además, ha dicho que son prioritarios los convenios de empresa y ha desequilibrado
ostentosamente, descaradamente, los poderes y el equilibrio de negociación que había en las empresas. Hoy día los sindicatos y los trabajadores no cuentan con suficiente respaldo legal gracias al Partido Popular, porque el Partido Popular piensa que haciendo muy ricos a las grandes empresas, luego goteará algo para el personal. El turno de Álvaro, adelante. Vamos a ver, España es un país que no ha tenido unos buenos resultados en los últimos 30 años en el mercado laboral. Hemos tenido una media de 8 puntos más de paro que nuestros colegas europeos. Yo no estoy contento cómo funciona el mercado laboral en España. No me gusta que España tenga de media 1,5 millones más de parados de los que tenía que haber tenido, porque no tenemos un mercado laboral que funcione adecuadamente bien. Yo no creo que nadie esté de acuerdo en que esto ha funcionado bien en el pasado. Tenía que cambiarse, y esa es la reforma laboral. Hacer una negociación colectiva más moderna, en el que el nivel de empresa, que es lo que más influye en los países. Aquí hay dos modelos, los que funcionan bien a nivel de empresa y los que funcionan bien a nivel centralizado, que es lo que hemos hecho, los países nórdicos y otros países europeos. Desde luego lo que estaba pasando en España no funcionaba bien y vemos los resultados. Nos perdíamos competitividad porque subíamos en exceso los costes y subíamos en exceso los precios, sin ganar poder adquisitivo, que es lo más absurdo. No mejoramos y nos volvemos menos competitivos, no tiene sentido. Y sobre todo, la única manera de ajustar a las empresas cuando venían mal dadas, que es lo que pasó durante la crisis, era despidiendo a 3,5 millones de personas. Sí, vamos a ver. La reforma laboral, ¿qué ha conseguido? Devaluación salarial y mayor desigualdad. Por lo tanto, nosotros ¿qué vamos a plantear? Brecha salarial, el tema un segundo, perdón. ¿Qué es lo que más nos preocupa para nosotros, los desempleados de larga duración? Desde que gobierna el Partido Popular hay 1 millón de desempleados de muy larga duración. Ese es el verdadero desafío que tenemos en este país. 2,2 millones de desempleados que llevan más de 2 años. ¿Qué se está haciendo para insertarlos? No se está haciendo absolutamente nada. Y luego hay un tema. Con la globalización hay toda una gama de empleo de cualificación media que, con la globalización, la robotización, la nueva era de deslocalización, están llamados a probablemente desaparecer o es muy probable. Por lo cual, ¿qué necesitamos? Educación. Invertir en nuestro capital humano, formación, educación, capacitación. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Aumentar al 7% el presupuesto en educación para ponernos líderes en España, porque tenemos que adaptar nuestra forma laboral a las necesidades del mundo globalizado. Ese es el gran desafío. Vale, lo que vamos a hacer ahora es ese último titular para cerrar este tema, un titular que tiene que ser breve. Vamos a empezar por Eduardo, luego iremos con Álvaro. Las empresas no crean empleo porque se les facilite el despido, porque se le facilite modificar las condiciones de trabajo de sus trabajadores, que es lo que ha hecho unilateralmente, sin tener en cuenta a los sindicatos ni a las patronales, sobre todo a las patronales sí. No se crea empleo por eso. Una empresa, un empresario crea empleo cuando le sube la demanda, cuando tiene ventas como para dar ocupación a todos los trabajadores y a continuación de que esas ventas suben, crea empleo. Álvaro. Creamos empleo cuando somos competitivos, cuando los consumidores de España y del mundo les gusta la calidad y el precio de nuestros productos. Y esto es buena concertación social, aprender de los países del norte que llevan mucho tiempo y están mejor preparados para el euro que nosotros. Y si hablamos de educación, tenemos que mejorar la formación profesional y no es cuestión de gastar dinero solamente, es cuestión de gastarlo bien y tener un buen sistema. Manuel. No podemos seguir compitiendo a base de bajos salarios. Siempre habrá, aparte de ser más injustos, siempre habrá países que vengan y compitan mejor que nosotros. Por tanto, tenemos que invertir en educación, educación, educación. También políticas activas de empleo, exactamente lo contrario de lo que ha hecho el Partido Popular para introducir a nuestros desempleados en el mercado laboral, reciclarlos. Bueno, lo que vamos a hacer es ir